El Imperio Galáctico se extendía como una mancha púrpura sobre el lienzo oscuro del cosmos. Durante milenios, había reinado con puño de hierro, sometiendo a incontables mundos bajo su estandarte de opresión y control. Su poderío era tal que, en las cortes imperiales de Corellia Prime, la sola mención de rebelión provocaba risas ahogadas, como si se tratara de un chiste particularmente malo. La arrogancia del imperio no era un mero rasgo de carácter, sino una doctrina, una filosofía inculcada desde la cuna a cada ciudadano, desde los barrenderos de Nar Sada hasta los senadores de Chandrila, creían firmemente en su derecho divino a gobernar la galaxia, una creencia cimentada en la supuesta superioridad de su linaje, su tecnología y su cultura. Las civilizaciones inferiores, como despectivamente llamaban a las razas que no se sometían a su voluntad, eran consideradas poco más que animales, aptas solo para ser explotadas y subyugadas. Sus vastas flotas, compuestas por cruceros estelares imponentes y casas pululantes como avispas furiosas, patrullaban las rutas hiperespaciales, asegurando el flujo constante de recursos hacia los mundos centrales y aplastando cualquier intento de insurrección con brutal eficiencia. Las academias imperiales, diseminadas por toda la galaxia, vomitaban constantemente nuevos oficiales, adoctrinados en el arte de la guerra y la sumisión, listos para servir a su emperador con lealtad inquebrantable. La economía del imperio se basaba en la explotación sin escrúpulos de los recursos naturales y la mano de obra de los mundos conquistados. Planetas enteros eran despojados de sus minerales, sus bosques talados y sus poblaciones esclavizadas para alimentar la maquinaria de guerra y el lujoso estilo de vida de la élite imperial. Aquellos que osaban resistirse eran sometidos a represalias salvajes, sus ciudades arrasadas y sus líderes ejecutados públicamente, sirviendo de advertencia a otros potenciales rebeldes. Los mundos del borde exterior, relegados a la periferia del poder imperial, vivían bajo la constante amenaza de la ocupación y la expoliación. Sus culturas, sus tradiciones y sus libertades eran sistemáticamente suprimidas en nombre de la paz y el orden imperial. La resistencia, aunque fragmentada y escasa de recursos, luchaba en las sombras, llevando a cabo actos de sabotaje y ataques guerrilleros que apenas arañaban la superficie del poderío imperial, pero que mantenían viva la llama de la esperanza. Dentro de las cortes imperiales, las intrigas palaciegas eran tan omnipresentes como el aire que respiraban. Senadores ambiciosos y generales sedientos de poder competían constantemente por el favor del emperador, tramando planes y apuñalándose por la espalda con una ferocidad que rivalizaba con las batallas más sangrientas. La paranoia era un rasgo común entre la élite imperial, ya que la traición podía acechar en cualquier esquina. Los Jedi, una orden de guerreros monjes que antaño defendían la paz y la justicia en la galaxia, habían sido casi completamente exterminados durante la Gran Purga Jedi, una campaña sistemática de eliminación orquestada por el emperador. Los pocos Jedi que lograron sobrevivir se ocultaban en las sombras, temiendo ser descubiertos y eliminados. La fuerza, el campo de energía místico que unía a todos los seres vivos, era vista con suspicacia y temor por el imperio, que buscaba controlarla y explotarla para sus propios fines. En resumen, el Imperio Galáctico era una entidad monolítica, opresiva y aparentemente invencible, cuyo poderío se extendía por la mayor parte de la galaxia conocida. Su arrogancia y su desprecio por las civilizaciones inferiores eran tan profundos que ni siquiera contemplaban la posibilidad de una amenaza real. Se sentían seguros en su burbuja de poder, ignorantes de la tormenta que se avecinaba, una tormenta que llegaría desde los confines del espacio conocido, una tormenta llamada humanidad. La arrogancia, como un velo espeso, cubría los ojos del imperio, impidiéndole ver las señales que, poco a poco, comenzaban a manifestarse en los confines de su vasto territorio. En los sectores más alejados, donde el control imperial era laxo y la ley, una mera sugerencia, comenzaron a surgir informes esporádicos sobre incursiones inusuales. Al principio, fueron solo rumores, susurros entre los contrabandistas y los colonos del borde exterior. Historias de naves desconocidas, rápidas y ágiles, que atacaban puestos de avanzada imperiales y desaparecían sin dejar rastro. Se hablaba de una nueva tecnología, de armas desconocidas que destrozaban los cruceros estelares imperiales con facilidad pasmosa. Pero en Corellia Prime, en los salones dorados del Senado imperial, estas historias eran recibidas con condescendencia. Piratas, decían los senadores, agitando sus manos con desdén. Simples piratas con equipo robado. Nada que nuestras flotas no puedan manejar. La burocracia imperial, lenta y pesada, ignoraba los informes, enterrándolos en montañas de papeleo, considerándolos una molestia menor, un grano de arena en el zapato del coloso imperial. Los comandantes de sector,
en los confines del imperio, enviaban informes más detallados, advirtiendo sobre la creciente frecuencia y la audacia de estos ataques. Describían las naves desconocidas con mayor precisión, diseños angulosos, superficies metálicas brillantes, una estética utilitaria que contrastaba fuertemente con la elegancia ornamentada de las naves imperiales. Hablaban de tácticas de combate inusuales, de maniobras audaces y coordinadas que superaban con creces las capacidades de cualquier grupo de piratas conocido. Incluso, algunos informes mencionaban la presencia de una nueva forma de energía, un escudo capaz de resistir los disparos de los cañones láser imperiales más potentes. Esta información, de ser cierta, representaba una amenaza real al poderío del imperio, pero incluso estas advertencias, más urgentes y alarmantes, fueron desestimadas. La inercia de la burocracia imperial era demasiado grande, la creencia en su propia superioridad, demasiado arraigada. Se culpaba a los sensores defectuosos, a los pilotos novatos, a la imaginación hiperactiva de los colonos del borde exterior, propensos a la paranoia y al sensacionalismo. Se asignaban pequeñas patrullas para investigar los incidentes, pero estas patrullas, mal equipadas y peor dirigidas, rara vez encontraban algo más que restos de naves destruidas y testimonios contradictorios. La información, fragmentada y dispersa, nunca llegaba a formar una imagen completa en la mente de los líderes imperiales. Cada incidente era tratado como un evento aislado, un problema local que podía ser resuelto con una simple demostración de fuerza. No se percibía el patrón, la tendencia, la creciente amenaza que se estaba gestando en la oscuridad, y así, el imperio continuaba su marcha inexorable, ciego a los peligros que se avecinaban. Sus flotas seguían patrullando las rutas hiperespaciales, sus academias seguían formando nuevos oficiales, sus senadores seguían conspirando en los salones dorados de Corellia Prime. Todo parecía normal, todo parecía seguro, pero en los confines del espacio conocido, la flota humana, silenciosa y letal, continuaba avanzando, preparándose para desatar su furia sobre el imperio desprevenido. Cada incursión, cada ataque, cada informe ignorado, era un clavo más en el ataúd del poder imperial, una prueba más de la arrogancia y la ceguera que pronto llevarían al imperio a su completa destrucción. La falsa sensación de seguridad, tejida con desprecio y complacencia, pronto se desvanecería, dejando al descubierto la fragilidad del coloso imperial ante la inminente invasión humana. La calma chicha, esa engañosa tranquilidad que precedía a la tormenta, pronto se rompería. En el corazón mismo del espacio imperial, una anomalía singular desafiaría la complacencia reinante. Una sola nave, pequeña y de diseño poco llamativo, emergió del hiperespacio cerca de Coruscant, el centro neurálgico del Imperio Galáctico. Su aparición no provocó alarma inmediata. Naves solitarias llegaban a Coruscant todos los días, buscando permiso para aterrizar en una de las incontables plataformas de atraque que orbitaban el planeta. Pero esta nave era diferente. En lugar de solicitar autorización, permaneció estacionaria, a la deriva en el espacio, como un espectro silencioso. Entonces, la nave comenzó a transmitir no un código de identificación, no una solicitud de aterrizaje, sino un mensaje, emitido en todos los canales de comunicación, en todos los idiomas conocidos de la galaxia, y en algunos que no lo eran. La voz, fría y resonante, resonó en las consolas de las estaciones de control de tráfico, en los puentes de los cruceros estelares, en los salones del Senado Imperial. «Atención, Imperio Galáctico», decía la voz, sin adornos ni florituras. «Somos la humanidad, hemos regresado para reclamar lo que es nuestro por derecho. Su reinado de corrupción y opresión ha llegado a su fin. Preparaos para la destrucción». El mensaje fue recibido con incredulidad, desconcierto y, finalmente, burla. En las estaciones de control de tráfico, los técnicos se reían, atribuyendo el mensaje a una broma de mal gusto o a un intento desesperado de llamar la atención. En los puentes de los cruceros estelares, los oficiales intercambiaban miradas de desprecio, ordenando a sus subordinados que rastrearan la fuente de la transmisión, listos para aplastar a la nave intrusa con su poderío abrumador. En los salones del Senado Imperial, el mensaje provocó un murmullo de indignación. Los senadores, acostumbrados a la adulación y la sumisión, se sintieron insultados por la audacia de la declaración. Algunos exigieron una respuesta inmediata y contundente, mientras que otros simplemente se burlaron de la idea de que una sola nave pudiera representar una amenaza para el imperio. «Humanidad», decían, pronunciando la palabra con desdén. «¿Quiénes son esos? ¿De dónde vienen? Nunca hemos oído hablar de ellos». La ignorancia del imperio, alimentada por su arrogancia, era palpable.
Habían conquistado y subyugado tantas civilizaciones que habían perdido la capacidad de reconocer una amenaza genuina. Mientras el imperio se reía y se burlaba, la nave humana continuaba transmitiendo su mensaje, repitiéndolo una y otra vez, como un presagio implacable. La voz, imperturbable e impersonal, resonaba en el espacio, sembrando la semilla de la duda en las mentes de algunos, despertando una inquietud latente en los corazones de otros. En los mundos oprimidos del borde exterior, el mensaje fue recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos habían escuchado promesas vacías antes, y dudaban en creer que alguien pudiera desafiar al imperio con éxito, pero la simple audacia del mensaje, su desafío directo al poder imperial, encendió una chispa de esperanza en sus corazones. La nave humana, como un faro solitario en la oscuridad, permaneció en su lugar, transmitiendo su mensaje hasta que agotó su energía. Luego, simplemente desapareció, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero el mensaje permaneció, resonando en el eco de las comunicaciones imperiales, un recordatorio constante de la amenaza que se avecinaba. La incredulidad y la burla iniciales comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una creciente sensación de inquietud. El imperio, aunque aún confiado en su poder, ya no podía ignorar la realidad. La humanidad había llegado, y había llegado para la guerra. La semilla de la duda, plantada por el mensaje audaz de la nave solitaria, había comenzado a germinar en las mentes imperiales. Aunque muchos seguían aferrados a su arrogancia, una creciente inquietud se extendía como una sombra sobre la galaxia. Los informes de las incursiones en el borde exterior, antes ignorados, ahora eran analizados con mayor atención. Los estrategas imperiales, aunque reacios a admitirlo, comenzaban a contemplar la posibilidad de una amenaza real, pero nada podía haberlos preparado para lo que estaba por venir. En un instante, la oscuridad del espacio se rasgó, no una sola vez, sino cientos, miles de veces. Las rutas hiperespaciales cerca de Coruscant se abrieron como heridas sangrantes, vomitando una fuerza de invasión de una magnitud inimaginable. La flota humana había llegado. No eran unas pocas naves piratas, ni un grupo de rebeldes desesperados, era una armada colosal, una marea imparable de acero y fuego, que se extendía por el espacio como una plaga imparable. Los cruceros estelares humanos, imponentes y amenazantes, eclipsaban a los cruceros imperiales en tamaño y poder. Sus cazas, ágiles y letales, zumbaban como enjambres de insectos depredadores. La tecnología humana, desconocida y avanzada, superaba con creces las expectativas del imperio. Sus escudos resistían los disparos de los cañones láser imperiales con una facilidad pasmosa. Sus armas devastaban las naves imperiales con una eficiencia brutal. El shock inicial fue paralizante. En las estaciones de control de tráfico, los técnicos se quedaron mudos, sus rostros pálidos por el terror. En los puentes de los cruceros estelares, los oficiales tartamudeaban órdenes incoherentes, incapaces de procesar la magnitud de la amenaza. En los salones del Senado Imperial, el silencio era sepulcral, roto solo por los jadeos ahogados de los senadores, que contemplaban con horror las imágenes de la flota humana que inundaban las pantallas. La incredulidad se transformó rápidamente en pánico. El imperio, acostumbrado a la dominación incuestionable, se enfrentaba a una fuerza que no podía comprender, una fuerza que amenazaba con destruirlo por completo. El orden se desmoronó, el caos se apoderó de las filas imperiales. Las alarmas sonaron en toda la galaxia, alertando a las flotas imperiales de la inminente invasión, pero la respuesta fue lenta y descoordinada. La burocracia imperial, pesada y lenta, era incapaz de reaccionar con la rapidez necesaria. Los comandantes de sector, aislados y confundidos, recibían órdenes contradictorias, paralizados por la incertidumbre. La flota humana, mientras tanto, avanzaba implacablemente hacia Coruscant, destruyendo todo a su paso. Las defensas planetarias, antaño consideradas inexpugnables, se desmoronaban bajo el implacable bombardeo humano. Las flotas imperiales, enviadas a interceptar al enemigo, eran destrozadas en batallas cortas y brutales. El pánico se extendió como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Los ciudadanos imperiales, acostumbrados a la seguridad y la prosperidad, huían despavoridos, buscando refugio en vano. Los mundos del borde exterior, antes oprimidos y subyugados, celebraban la llegada de sus libertadores, uniéndose a la lucha contra el imperio. El emperador, encerrado en su palacio en Coruscant, contemplaba con furia impotente el desastre que se desarrollaba ante sus ojos. Su imperio, construido sobre la arrogancia y la opresión, se estaba desmoronando a su alrededor, reducido a cenizas por la furia implacable de la humanidad. La atónita mirada del Imperio Galáctico reflejaba el fin de una era,
El comienzo de una nueva y sangrienta era, marcada por la venganza y la destrucción. El pánico, aunque palpable, no había paralizado por completo al imperio. El instinto de supervivencia, arraigado en cada oficial y soldado, comenzó a imponerse al terror. Las alarmas seguían sonando, y las órdenes, aunque confusas y contradictorias, finalmente llegaban a las flotas imperiales. Desplegadas cerca de Coruscant, confiados en su superioridad numérica y en la tecnología establecida que les había servido durante milenios, los comandantes imperiales reunieron sus fuerzas y se prepararon para la batalla. Desplegaron sus cruceros estelares, alineándolos en formaciones de ataque clásicas, y lanzaron oleadas de cazas TIE, esperando abrumar a la flota humana con su número. La primera oleada de cazas TIE se lanzó contra la flota humana como una nube oscura, rugiendo a través del espacio con sus motores iónicos a máxima potencia. Los pilotos imperiales, adoctrinados en la doctrina del ataque frontal y la superioridad numérica, esperaban destrozar las líneas enemigas con una lluvia de fuego láser. Pero la realidad fue muy diferente. Los cazas humanos, ágiles y tecnológicamente superiores, esquivaban los disparos láser imperiales con facilidad pasmosa. Sus escudos, mucho más potentes que los de los cazas TIE, resistían los impactos directos sin sufrir daños significativos, y sus armas, de mayor alcance y potencia, destrozaban los cazas TIE con una sola ráfaga. La batalla inicial fue una masacre. Los cazas TIE, superados en todos los aspectos, caían como moscas, dejando tras de sí una estela de humo y escombros. Los pilotos imperiales, atónitos y aterrorizados, intentaban desesperadamente maniobrar para escapar, pero la velocidad y la agilidad de los cazas humanos les impedían huir. Los cruceros estelares imperiales, aunque más poderosos que los cazas TIE, tampoco pudieron detener el avance humano. Los escudos de los cruceros humanos, reforzados con una tecnología desconocida, resistían los disparos de los cañones turboláser imperiales durante más tiempo del esperado. Y las armas humanas, diseñadas para perforar incluso las defensas más sólidas, infligían daños devastadores a los cruceros imperiales. Las tácticas humanas, innovadoras y despiadadas, desconcertaban a los comandantes imperiales, en lugar de enfrentarse a la flota imperial en una batalla frontal. Los humanos empleaban maniobras de flanqueo y emboscadas, aprovechando las debilidades en la formación imperial y concentrando su fuego en los puntos más vulnerables. Los informes llegaban a los puentes de mando imperiales con creciente alarma. Las bajas eran enormes, mucho mayores de lo que nadie había imaginado posible. Los cruceros estelares imperiales, orgullos de la flota, se hundían en el espacio, envueltos en llamas y escombros. Los cazas TIE, antaños símbolos del poder imperial, eran destrozados por los cazas humanos, más rápidos y letales. La confianza inicial del imperio se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de desesperación. Se daban cuenta, demasiado tarde, de que se enfrentaban a un enemigo muy superior a todo lo que habían conocido. La tecnología establecida del imperio, una vez considerada invencible, resultaba ser obsoleta e ineficaz ante el poderío humano. La batalla inicial fue una derrota humillante para el Imperio Galáctico, una clara demostración de la fuerza y la determinación de la humanidad. Las grandes bajas imperiales sembraron el pánico y la desesperación en toda la galaxia, marcando el comienzo del fin del reinado imperial. El imperio, confiado en su superioridad, se había enfrentado a la humanidad, y había sido derrotado de manera contundente. La derrota en la batalla inicial no solo había revelado la superioridad tecnológica humana, sino también su maestría táctica. El imperio, acostumbrado a la rigidez de sus formaciones y a la previsibilidad de sus estrategias, se enfrentaba a un enemigo que pensaba fuera de la caja, que anticipaba sus movimientos y que explotaba sus debilidades con una precisión quirúrgica. En el corazón de esta estrategia humana se encontraba el almirante Sera Kerrigan, una figura enigmática y despiadada, cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de terror en los círculos imperiales. Kerrigan no era una simple comandante militar, era una estratega brillante, una maestra del engaño y la manipulación, capaz de convertir cualquier situación en una ventaja. Kerrigan había estudiado la historia del imperio, analizando sus victorias y sus derrotas, identificando sus patrones de comportamiento y sus puntos débiles. Sabía que la arrogancia del imperio era su mayor debilidad, y la explotaba sin piedad. Una de las tácticas favoritas de Kerrigan era el uso de señuelos y falsas banderas. Enviaba pequeñas flotas de naves, disfrazadas como cargueros civiles o naves de reconocimiento, para atraer a las flotas imperiales a trampas cuidadosamente preparadas. Una vez que las naves imperiales caían en la trampa, eran rodeadas y destruidas por fuerzas superiores. Otra táctica que
Kerrigan empleaba con frecuencia era el uso de ataques relámpago, en lugar de enfrentarse a las flotas imperiales en batallas prolongadas. Kerrigan lanzaba ataques rápidos y devastadores, golpeando los puntos clave de la infraestructura imperial y retirándose antes de que pudieran llegar los refuerzos. Estos ataques relámpago desestabilizaban la economía imperial, interrumpían sus líneas de suministro y sembraban el caos en sus filas. Kerrigan también era una maestra de la guerra psicológica, utilizaba la propaganda y la desinformación para socavar la moral del imperio y sembrar la discordia entre sus diferentes facciones, difundía rumores sobre la corrupción de los líderes imperiales, exponía sus crímenes contra las civilizaciones oprimidas y alentaba la rebelión en los mundos conquistados. Pero la táctica más despiadada de Kerrigan era su disposición a sacrificar vidas humanas para alcanzar sus objetivos. No dudaba en enviar a sus soldados a misiones suicidas, ni en destruir planetas enteros si eso significaba debilitar al imperio. Para Kerrigan, el fin justificaba los medios, y no había precio demasiado alto que pagar para asegurar la victoria de la humanidad. La brutalidad y la eficiencia de las estrategias de Kerrigan aterrorizaban a los comandantes imperiales. Se enfrentaban a un enemigo que no jugaba según sus reglas, que no tenía escrúpulos y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. La figura de Kerrigan se convirtió en una obsesión para el imperio, que la veía como una amenaza existencial, una encarnación del mal que debía ser destruida a toda costa. Mientras el imperio se esforzaba por comprender y contrarrestar las estrategias de Kerrigan, la flota humana continuaba avanzando implacablemente hacia Coruscant, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. El reinado del Imperio Galáctico estaba llegando a su fin, y la humanidad, liderada por la despiadada almirante Kerrigan, estaba lista para reclamar su venganza. El Imperio Galáctico, antaño un monolito de poder y control, comenzaba a mostrar grietas profundas en su estructura. La moral, antes inquebrantable, se desmoronaba con cada derrota, con cada mundo perdido, con cada informe de bajas masivas. La propaganda imperial, antes efectiva para mantener a la población bajo control, ahora sonaba hueca y vacía, incapaz de ocultar la verdad innegable. El imperio estaba perdiendo la guerra. Las derrotas ante la flota humana no solo habían revelado la superioridad tecnológica y táctica del enemigo, sino también las profundas debilidades internas del imperio. La corrupción, arraigada en todos los niveles del gobierno, había erosionado la eficiencia y la capacidad de respuesta de las fuerzas imperiales. Los recursos, destinados a la defensa y el bienestar de la población, eran desviados a los bolsillos de los senadores corruptos y los oficiales ambiciosos. Las luchas internas por el poder, siempre presentes en las cortes imperiales, se intensificaron a medida que la situación se volvía más desesperada. Los senadores, temiendo por sus vidas y sus fortunas, se acusaban mutuamente de traición e incompetencia, buscando chivos expiatorios para desviar la culpa por el fracaso del imperio. Los generales, ambicionando el favor del emperador, competían entre sí por los recursos y las posiciones, saboteando las operaciones de sus rivales y negándose a cooperar en la defensa del imperio. La desconfianza y la paranoia se extendieron como una plaga entre la élite imperial. Los senadores temían ser envenenados por sus rivales, los generales temían ser destituidos por el emperador, y el emperador temía ser derrocado por sus propios súbditos. La lealtad, antes un valor fundamental del imperio, se había convertido en una mercancía rara y valiosa, vendida al mejor postor. La resistencia, que durante tanto tiempo había luchado en las sombras, aprovechó el caos y la desorganización del imperio para lanzar una serie de ataques coordinados contra objetivos clave. Sabotearon las líneas de suministro imperiales, liberaron a los prisioneros políticos y alentaron la rebelión en los mundos oprimidos. La población, harta de la opresión y la corrupción del imperio, se unió a la resistencia en masa, engrosando sus filas y aumentando su capacidad de lucha. La moral de las tropas imperiales, antes alta y confiada, se desplomó a medida que las derrotas se acumulaban. Los soldados, desmoralizados y mal equipados, desertaban en masa, buscando refugio en los mundos neutrales o uniéndose a la resistencia. Los oficiales, temiendo por sus vidas, se negaban a obedecer las órdenes, o las interpretaban de manera que les beneficiara personalmente. El emperador, aislado en su palacio en Coruscant, contemplaba con desesperación el desmoronamiento de su imperio. Sus consejeros, temiendo su ira, le ocultaban la verdad sobre la situación, pintando un cuadro rosado que contrastaba con la realidad sombría. El emperador, engañado y desinformado, seguía dando órdenes ineficaces, empeorando aún más la situación. El Imperio Galáctico, una vez un símbolo de poder y estabilidad, se había convertido en una casa de naipes, a punto de derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones. La corrupción,
Las luchas internas y la incompetencia habían debilitado su estructura, haciéndolo vulnerable a la furia implacable de la humanidad. El fin del imperio estaba cerca, y nada podía detenerlo. Con el imperio tambaleándose bajo el peso de sus propias debilidades, la almirante Kerrigan lanzó la siguiente fase de su plan, un ataque sistemático contra los mundos clave para la economía y la logística imperial. No se trataba solo de conquistar territorio, sino de paralizar al imperio, cortando sus líneas de suministro, destruyendo su capacidad de producción y sembrando el caos. En sus sistemas de gobierno, los ataques se lanzaron simultáneamente en varios sectores de la galaxia, coordinados con precisión y ejecutados con brutal eficiencia. Los mundos mineros, vitales para el suministro de recursos al imperio, fueron bombardeados desde la órbita, reduciendo sus infraestructuras a escombros humeantes. Los mundos agrícolas, que alimentaban a las grandes ciudades imperiales, fueron incendiados con armas químicas, contaminando sus campos y matando a su ganado. Los mundos industriales, que producían naves y armas para el imperio, fueron invadidos por tropas humanas, que destruyeron sus fábricas y sabotearon sus líneas de producción. En cada uno de estos mundos clave, se libraron batallas espaciales épicas, que enfrentaron a las flotas humanas contra las desesperadas defensas imperiales. Los cruceros estelares humanos, con su potencia de fuego superior y sus escudos invulnerables, destrozaban las naves imperiales, enviándolas al abismo del espacio en explosiones de fuego y metal. Los cazas humanos, ágiles y letales, acosaban a los bombarderos imperiales, impidiéndoles atacar las naves humanas. Pero no todas las batallas se libraron en el espacio. En muchos de estos mundos clave, las tropas humanas desembarcaron en la superficie, enfrentándose a las fuerzas imperiales en asedios planetarios brutales y sangrientos. Las ciudades imperiales, antaño símbolos de poder y prosperidad, se convirtieron en campos de batalla, donde los soldados humanos y los soldados imperiales luchaban casa por casa, calle por calle, por el control del territorio. Los asedios planetarios eran particularmente brutales. Las ciudades eran bombardeadas sin piedad, reduciendo sus edificios a escombros y matando a sus habitantes. Los soldados, agotados y desmoralizados, se enfrentaban en combates cuerpo a cuerpo, utilizando cuchillos, pistolas y granadas para matarse entre sí. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, huían despavoridos, buscando refugio en vano. En algunos mundos clave, la población local, harta de la opresión imperial, se unió a las tropas humanas, luchando junto a ellas contra el imperio. Los rebeldes, armados con armas improvisadas y motivados por un odio profundo hacia sus opresores, luchaban con una ferocidad que sorprendía a los soldados imperiales. La destrucción de los mundos clave tuvo un impacto devastador en el imperio. Las líneas de suministro se interrumpieron, la producción de naves y armas se redujo drásticamente, y la economía imperial se hundió en el caos. La población, hambrienta y desesperada, se rebeló contra el gobierno, exigiendo el fin de la guerra y la rendición del imperio. El emperador, aislado en su palacio en Coruscant, observaba con horror cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. Sus consejeros, temiendo su ira, le seguían ocultando la verdad sobre la situación, pero ya no podía ignorar la realidad. El imperio estaba al borde del colapso, y la humanidad estaba a punto de lograr su venganza. La destrucción de los mundos clave había sido el golpe final, el acto que había sellado el destino del Imperio Galáctico. Aislado en su palacio en Coruscant, el emperador, antes distante y complaciente, se vio finalmente obligado a reconocer la gravedad de la situación. Los informes, ya imposibles de ignorar o tergiversar, pintaban un cuadro desolador. El imperio estaba al borde del colapso, sus flotas destrozadas, sus mundos clave destruidos, su economía paralizada y su población al borde de la rebelión. El miedo, una emoción que el emperador creía haber erradicado de su ser, comenzó a apoderarse de él. El miedo a la muerte, el miedo a la humillación, el miedo a perder el poder que había ostentado durante tanto tiempo. Impulsado por este miedo visceral, el emperador tomó una serie de decisiones drásticas, diseñadas para revertir la situación y salvar su imperio. En primer lugar, ordenó la movilización total de todas las fuerzas imperiales, incluyendo las reservas y las guarniciones estacionadas en los sectores más alejados de la galaxia. Esta medida, aunque necesaria, debilitó las defensas de los mundos periféricos, dejándolos vulnerables a los ataques de la resistencia y a la invasión humana. En segundo lugar, el emperador decretó la ley marcial en todos los mundos imperiales, suspendiendo las libertades civiles y otorgando poderes ilimitados a los comandantes militares. Esta medida, diseñada para reprimir la disidencia y mantener el orden, solo sirvió para alienar aún más a la población,
que se sentía oprimida y maltratada por el gobierno imperial. En tercer lugar, el emperador autorizó el uso de armas de destrucción masiva contra la flota humana, incluyendo bombas de antimateria y armas biológicas. Esta medida, una violación flagrante de las leyes de la guerra, indignó a la opinión pública galáctica y atrajo la condena de las civilizaciones neutrales, que hasta entonces se habían mantenido al margen del conflicto. En cuarto lugar, el emperador destituyó y ejecutó a varios de sus consejeros y generales más cercanos, acusándolos de traición e incompetencia. Esta medida, diseñada para infundir miedo y disciplina en sus filas, solo sirvió para sembrar la desconfianza y el resentimiento entre sus subordinados, que temían ser las siguientes víctimas de su paranoia, pero la decisión más contraproducente del emperador fue su intento de negociar una tregua con la almirante Kerrigan. En un mensaje transmitido a toda la galaxia, el emperador ofreció a la humanidad una serie de concesiones, incluyendo la independencia de varios mundos oprimidos y una participación en el gobierno del imperio. Kerrigan respondió con una sola palabra: destrucción. La negativa de Kerrigan a negociar, lejos de desmoralizar al imperio, enfureció al emperador y a sus seguidores. Se sintieron insultados por la arrogancia de la humanidad, y se resolvieron a luchar hasta el final, incluso si eso significaba la destrucción total del imperio. Las decisiones del emperador, impulsadas por el miedo y la desesperación, resultaron ser contraproducentes. En lugar de fortalecer al imperio, lo debilitaron aún más, acelerando su caída y asegurando su destrucción final. El emperador, en su intento de salvar su imperio, lo había condenado a la extinción. Con el imperio desangrándose y Coruscant a la vista, la almirante Kerrigan dio la orden final: avanzad, destruidlo todo. La flota humana, una marea imparable de acero y fuego, se dirigió hacia el mundo capital del imperio, lista para la batalla final. Coruscant, antaño un símbolo de poder y prosperidad, se había transformado en una fortaleza asediada. Las defensas planetarias, reforzadas con toda la tecnología disponible, esperaban a la flota humana, listas para resistir hasta el último aliento. Las flotas imperiales restantes, aunque superadas en número y tecnología, se habían reunido en la órbita de Coruscant, dispuestas a defender su mundo natal con una ferocidad desesperada. La batalla final fue apocalíptica. Las naves humanas, con su potencia de fuego superior y sus escudos invulnerables, destrozaban las defensas planetarias imperiales, abriendo agujeros en la barrera que protegía Coruscant. Los cruceros estelares humanos, imponentes y amenazantes, intercambiaban disparos con las naves imperiales, enviándolas al abismo del espacio en explosiones de fuego y metal. Los cazas humanos, ágiles y letales, acosaban a los bombarderos imperiales, impidiéndoles atacar las naves humanas. En la superficie de Coruscant, los soldados humanos desembarcaron en masa, enfrentándose a las fuerzas imperiales en combates brutales y sangrientos. Las calles de la ciudad, antaño llenas de vida y movimiento, se convirtieron en campos de batalla, donde los soldados humanos y los soldados imperiales luchaban casa por casa, calle por calle, por el control del territorio. La tecnología humana demostró ser superior en todos los aspectos. Los soldados humanos, equipados con armaduras avanzadas y armas de última generación, superaban a los soldados imperiales, mal equipados y desmoralizados. Los tanques y vehículos de asalto humanos, invulnerables a la mayoría de las armas imperiales, arrasaban las defensas enemigas, abriendo camino para la infantería, pero la tecnología no era el único factor determinante en la batalla final. La determinación de los guerreros humanos, impulsada por un odio profundo hacia el imperio y por la sed de venganza, era igualmente importante. Los soldados humanos luchaban con una ferocidad implacable, negándose a rendirse o retroceder, incluso ante la muerte. La resistencia imperial, aunque desesperada, fue feroz. Los soldados imperiales, leales al emperador y a su imperio, luchaban con valentía, defendiendo su mundo natal con uñas y dientes. Los oficiales imperiales, conscientes de que la derrota significaría su propia muerte, animaban a sus tropas a resistir hasta el final, prometiéndoles gloria y honor en la batalla. Pero al final, la tecnología y la determinación humanas demostraron ser demasiado para el imperio. Las defensas planetarias de Coruscant se desmoronaron, las flotas imperiales fueron destrozadas, y los soldados imperiales fueron superados en número y tecnología. La flota humana, liderada por la almirante Kerrigan, avanzó implacablemente hacia el Palacio Imperial, el último bastión de resistencia del imperio. La batalla final por Coruscant fue un infierno en la Tierra, una apocalíptica conflagración que marcaría el fin del Imperio Galáctico. La batalla por Coruscant alcanzó su clímax en el corazón del Palacio Imperial. Los soldados humanos, abriéndose paso a través de las
últimas líneas de defensa imperiales, irrumpieron en la sala del trono, donde el emperador, demacrado y derrotado, aguardaba su destino. La resistencia imperial fue feroz, pero inútil. Los soldados humanos, impulsados por un odio profundo hacia el emperador y su régimen opresivo, lucharon con una ferocidad implacable, negándose a rendirse o retroceder. Los guardias imperiales, leales al emperador hasta el final, defendieron su maestro con uñas y dientes, pero fueron superados en número y tecnología. La sala del trono se convirtió en un matadero, los disparos láser resonaban en el aire, los cuerpos caían al suelo, y el humo llenaba la estancia. Los soldados humanos, avanzando implacablemente, se acercaban cada vez más al emperador, que permanecía sentado en su trono, con la mirada fija en el vacío. Finalmente, un soldado humano, un joven con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos llenos de odio, se acercó al emperador. El soldado levantó su arma, apuntó a la cabeza del emperador y apretó el gatillo. Con la muerte del emperador, la resistencia imperial se desmoronó por completo. Los soldados imperiales, desmoralizados y sin líder, se rindieron en masa, poniendo fin a la batalla por Coruscant. El mundo capital del imperio, antaño un símbolo de poder y prosperidad, había caído en manos de la humanidad. La caída de Coruscant marcó el fin del Imperio Galáctico. Los mundos imperiales, privados de su gobierno central y aterrorizados por el poder de la humanidad, se declararon independientes o se unieron a la resistencia. Las flotas imperiales, dispersas por toda la galaxia, se rindieron o se autodestruyeron, poniendo fin a su reinado de terror. El Imperio Galáctico, otrora invencible, se había desmoronado por completo, dejando tras de sí un vacío de poder y un futuro incierto. La galaxia, liberada de la opresión imperial, se enfrentaba a un nuevo desafío, la reconstrucción y la reconciliación. Pero la victoria de la humanidad no estuvo exenta de controversia. La almirante Kerrigan, celebrada como una heroína por algunos, fue criticada por otros por su brutalidad y su despiadada determinación. Muchos se preguntaban si la humanidad, después de haber destruido el imperio, sería capaz de construir un futuro mejor para la galaxia. El futuro, incierto y lleno de peligros, dependía de las decisiones que la humanidad tomara en los próximos años. Sería capaz de superar su odio y su sed de venganza, y construir un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad, o se convertiría en un nuevo poder opresor, repitiendo los errores del Imperio Galáctico. La respuesta, como siempre, yacía en el futuro. La caída del Imperio Galáctico resonó a través de la galaxia, provocando una ola de cambios y transformaciones que afectaron a todas las civilizaciones, incluyendo a la propia humanidad. El vacío de poder dejado por la desaparición del imperio desató una lucha por el control y la influencia, donde antiguas alianzas se rompieron y nuevas coaliciones surgieron. Para la humanidad, la victoria sobre el imperio significó el fin de siglos de exilio y opresión. Los humanos, antes considerados una raza inferior y marginada, se habían convertido en los libertadores de la galaxia, los héroes que habían derrocado a un tirano y traído la paz y la justicia. Pero la victoria también planteó una serie de desafíos. La humanidad, agotada por la guerra y dividida por sus propias ambiciones, se enfrentaba a la tarea de reconstruir la galaxia, de establecer un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad. La almirante Kerrigan, ahora la líder indiscutible de la humanidad, se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Qué tipo de futuro quería construir para la galaxia? Algunos abogaban por la creación de un nuevo imperio, liderado por la humanidad, que impusiera su voluntad a todas las demás civilizaciones. Argumentaban que solo un gobierno fuerte y centralizado podía mantener la paz y la estabilidad en la galaxia, y que la humanidad, gracias a su poderío militar y su experiencia de gobierno, era la única capaz de asumir esa responsabilidad. Otros, en cambio, abogaban por la creación de una federación galáctica, donde todas las civilizaciones tuvieran voz y voto, y donde las decisiones se tomaran por consenso. Argumentaban que la opresión y la injusticia habían sido la causa de la caída del imperio, y que solo un sistema basado en la igualdad y el respeto mutuo podía garantizar la paz y la prosperidad a largo plazo. Kerrigan, consciente de la importancia de su decisión, se tomó su tiempo para reflexionar sobre el futuro de la galaxia, escuchó los argumentos de ambos bandos, analizó los pros y los contras de cada opción, y finalmente llegó a una conclusión. En un discurso transmitido a toda la galaxia, Kerrigan anunció su decisión: la humanidad no buscaría crear un nuevo imperio, ni imponer su voluntad a las demás civilizaciones. En cambio, trabajaría para establecer una federación galáctica, donde todas las razas tuvieran la oportunidad de vivir en paz y prosperidad. La decisión de Kerrigan fue recibida con alivio y esperanza en toda la galaxia. Las civilizaciones oprimidas,
que habían temido ser sometidas a un nuevo yugo, celebraron la noticia con júbilo. Los mundos neutrales, que habían permanecido al margen del conflicto, ofrecieron su apoyo a la nueva federación. Incluso algunos antiguos miembros del imperio, cansados de la guerra y la opresión, se unieron a la causa de la humanidad, pero la decisión de Kerrigan también generó resistencia. Algunos líderes humanos, ambiciosos y sedientos de poder, se opusieron a la creación de la federación, temiendo perder su influencia y control. Algunos mundos imperiales, leales al emperador hasta el final, se negaron a aceptar la derrota y continuaron luchando contra la humanidad. La construcción de la Federación Galáctica no sería fácil. La humanidad se enfrentaría a muchos desafíos y obstáculos en el camino, pero gracias a la determinación de Kerrigan y al apoyo de las demás civilizaciones, la galaxia tenía la oportunidad de construir un futuro mejor, un futuro basado en la paz, la justicia y la igualdad. La caída del Imperio Galáctico había sido un evento traumático, pero también había abierto la puerta a un nuevo amanecer.